Hola, hola. Hoy me he desplazado aquí, he venido aquí a Las Rocas, que es un barrio que hay entre Montserrat y Mura. Y he venido aquí porque estoy invitado a hablar con Jessica. Jessica es una hondureña, una nativa de Honduras, un pequeño país centroamericano, ¿verdad? Que está entre Nicaragua, Salvador y Guatemala. Y bueno, vamos a intentar que nos cuente pues cosas, aspectos de su cultura bueno, y todo lo que a ella le apetezca. Y así escuchamos la variante centroamericana que para mí es de las más claras que hay, ¿no? Sin duda, yo estoy enamorado del acento del Salvador, pero el hondureño también es muy apacible, muy agradable. Y nada, voy a encontrarme con ella. Hasta ahora. Pues nada, lo que he comentado antes, estoy aquí con Jessica y vamos a disfrutar de una conversación tranquila de un domingo al mediodía. ¿Sí? Jessica, Hola. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Hay muchas personas de Honduras aquí? Sí, hay mucho. Bueno, cuando yo vine, hace que vivo en este pueblo, más o menos en 2011 me vine aquí. Y desde entonces ha venido mucha gente, se ha notado mucho porque al menos en este pueblo habíamos 4, 6 y luego digo, pues, se ha notado mucho la inmigración. Porque normalmente el hondureño que emigra a México, a Estados Unidos. Sí, sí. Siempre busca Estados Unidos, Claro. por motivos de economía, Claro, ya claro. que somos un país rico, como dicen, en naturaleza, Riquísimo. riquísimo, y bueno, las oportunidades de trabajo son muy pocas. Claro, claro. ¿Sí? Muchos son estudiantes, Claro. con estudios. Y tienen que buscarse la vida en Sí, porque, Estados Unidos. sí, porque no hay oportunidades de trabajo como todo el mundo quisiera trabajar de lo suyo, pero bueno. Y ustedes miran siempre entonces hacia el norte, nunca bajan a Venezuela, Colombia, Argentina. Pocos, muy pocos. O sea, comparado con lo que se va al norte, es muy poco los que se van hacia Panamá, que también ahí hay. Es verdad, es verdad. ¿Sabes? Porque ustedes son vecinos de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. De esos tres países, ¿con cuál tienen mejor amistad y más rivalidad histórica? Bueno. Venga, vamos a hablar de... Rivalidad histórica ha habido, supongo, por fronteras y cosas de estas que antiguamente se discutían, pero a ver, Nicaragua, pues es que no te sabría decir muy bien porque esto es de mucho tiempo atrás. Claro. He sentido que por las guerras civiles que han habido en cada territorio, ¿sabes? Por la política. Pero bueno, que siempre ha habido algo. Por ejemplo, nos dicen catrachos por... Eso me encanta. ¿Qué es un catracho? Pues un catracho es un hondureño. Ajá. O una catracha hondureña, en femenino. Pues esta gente... no es que seamos rivales en sí, porque de verdad una vez que sales del país, a donde vayas, sientes que hay otro hermano centroamericano, que es verdad. Te sientes bien, porque aunque la cultura nuestra sea, compartimos cultura con ellos, aunque no lo parezca, comidas, palabras. Bueno, compartimos una serie de cosas porque ya que estamos, como dicen, antes fuimos provincias, cuando en el periodo colonial, pues entonces esto nos convierte que la cultura nuestra, tanto en comidas, en música, han coincidido. Si no me equivoco, usted me corrige, el nombre de Honduras viene de de unos fondos, unas honduras que había en la costa cuando Colón llegaba. Sí. ¿Usted de dónde? ¿De Tegucigalpa? ¿De San Pedro? ¿De dónde? El Paraíso. ¿Y eso está? Está en la zona oriental de Honduras. Vale. Más o menos suroriental. Suroriental, pues eso está lleno de parques naturales, ¿no? ¿O no? Sí, tenemos, bueno, en mi pueblo, yo soy de un pueblo de... ¿Se llama?
Teupacenti. Teupacenti. Eso tiene nombre precolombino, ¿no? Es como un nombre... Más bien es indígena, sí. Indígena, Es indígena. Bueno, antes de este nombre era Teupateti, según los historiadores. Ajá. Pero los nombres van cambiando con el tiempo. No. Entonces, claro, llegó no sé a qué se llegó, a algún acuerdo entre tribus o lo que, digamos, algo así, o más bien decidido por las leyes o por lo que resultara más fácil pronunciarlo, supongo, se llegó a la conclusión que era mejor Teupacenti. Vale. ¿Su pueblo, su comarca está en un parque natural también? Bueno, es que aquellos... Es cerca de un parque natural, una reserva biológica. Una reserva biológica, ¡wow! Sí, es una montaña, se llama Reserva Biológica del Chile. En Chile. Ajá. Sí, es una montaña muy espectacular. Está llena de vegetación. Bueno, explorada al 100% no está. ¡Wow! Y es muy chulo porque de ahí hay una naciente de agua, que es una montaña que es como un volcán de agua. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo se llama? Reserva Biológica del Chile. No, digo la montaña esta que... Sí, Reserva Biológica el Chile. Qué bonito. ¿Y hay turismo en Honduras o no? Sí, pero más a la zona norte. Que busca el mar. Busca el mar. Caribe. El Caribe. Claro. Como al norte estamos con el Caribe, Claro. el océano, bueno, el mar Caribe, y al sur tenemos el Pacífico. Correcto. Entonces la gente busca cruceros, diversión, agua. ¿Qué debemos comer cuando visitemos Honduras? Pues para mí, pues a mí siempre me ha gustado lo que es un plato típico que se llama la baleada. La baleada, que consiste en... Pues en una tortilla de trigo, de harina, una tortita de harina pues cocida así a fuego. Y esto pues una mezcla de frijoles, bueno, no es mezcla, son frijoles rojos, machacados, triturados, como lo queréis llamar. Y hay gente en la zona, según qué zona vayas, está que te le ponen un poco de huevo. Bueno, la tortita es como un taco mexicano, digamos. Se ponen los frijoles, un poco de queso. Alguien le pone aguacate porque le gusta con aguacate, pero lo normal es la tortita con los frijoles fritos, que decimos nosotros, machacados, y queso derretido. Wow. ¿La comida en su país es picante como en México o no? No muy picante. No muy picante. No muy picante. México tiene, como dicen la gente más acostumbrada al picante, nosotros somos de menos picante, nos gusta, pero no tanto. Pero no tanto. Vale, ya hemos comido. ¿Y qué podemos bailar o escuchar? ¿Qué música hay allí? Pues tenemos hay una música garífuna, una cultura negra. A nosotros como hondureños nos disfrutamos de esta música y es la música punta. Qué bueno. No sé si habéis escuchado la sopa de caracol. Claro. Pues es hondureña. Caracol. Sí. ¿Es hondureña? Es hondureña. Mira, ya siempre se aprende algo nuevo. Bueno, algo viejo, pero que lo aprendemos hoy. Sí, porque es hondureña. Y mira que tiene años la música y aún me parece que han hecho reversionadas y eso. Bueno, pero eso se baila todavía aquí. Vale. Y una pregunta, entonces, porque ustedes... ¿Hay zonas que las personas, los hondureños, no hablen español? ¿Que hablen lenguas autóctonas? Sí. Lástima que yo no sepa hablar, ¿no? Pero tenemos culturas, bueno, etnias, son, como le dicen, pluriétnicas, porque hay varias tribus indígenas que conservan su lengua. Nosotros, bueno, yo al ser de una parte suroriental, bueno, no tengo el privilegio de poder hablar. Qué bonito, no tiene el privilegio de poder hablar, qué bonito. Sí, qué bonito. Porque aún algunas se conservan, pero lastimosamente no hay muchos recursos económicos para seguirlas conservando, lo que es el estudio de las lenguas.
Si hay, es muy poca cosa lo que se destina a ellas. Ya, O sea, terminan al final perdiéndose Sí. por estos motivos, El abandono. por el abandono. Entonces, yo entiendo que esas lenguas a lo mejor rompen fronteras, que a lo mejor hay personas de dos países, de Guatemala y Honduras, Nicaragua, Honduras, El Salvador, que hablen las mismas lenguas, ¿no? Todos siendo diferentes países. Sí, puede ser porque hay gente que aún en México, sé que he visto documentales que existen los mayas aún por ahí en las zonas, y la verdad que nosotros puede que tengamos gente en mi país que sean descendientes de los mayas, pero claro, son muy pocos porque la mayoría nos hemos ido mezclando. Somos una mezcla, mestizos, la mayoría. Entonces, claro, se conserva más lo que es el castellano o el español latino. Y claro, se han ido perdiendo. Y tenemos los garífunas, los misquitos, estos se ubican en las partes norte, zonas más calientes. Y los misquitos es una cultura también, creo que es una mezcla entre raza negra y tiene mezcla de indígena, algo así. Y tienen su propia lengua. Qué riqueza. ¿Os habéis fijado qué bien utiliza el subjuntivo? Lo utiliza con mucha naturalidad para expresar sus emociones o situaciones hipotéticas. Además, su fonética es perfecta. Me atrevo a preguntarle algo personal. ¿Usted estudió, cómo, porque maneja el lenguaje de una manera... ¿Usted estudió algo de filología o algo o no? No, soy maestra en educación primaria. Yo es que yo le oigo hablar, o sea que somos compañeros. Yo le oigo hablar y digo, wow, cómo gestiona, ¿no? Wow, el lenguaje. Sabía yo. Jessica, muchísimas gracias y nada, estamos intentando extrapolar, estamos intentando que la gente no piense que el español solo es de México o de Madrid o de España. Bueno, pues vamos a despedirnos, no le vamos a secuestrar más tiempo aquí a la profe Jessica. Jessica, muchas gracias por su tiempo y realmente ha sido un placer. Honduras es menos hondo, está más arriba, ahora lo podemos ver. Pues es muy montañoso y está, vamos, Sí, es un país precioso de visitar. Y no es tan caro, entiendo, ¿no? No es tan caro, bueno, según qué zonas puedes ir a visitarlo, no es tan caro según qué zonas, pero si conoces a una persona de ahí, mejor. Claro. Que te llevará a los sitios más bonitos, que puedes disfrutar de los pueblos, que ahí es donde se siente la cultura hondureña. No es la ministra de Exteriores de Honduras, pero la verdad es que es una embajadora genial. Muchas gracias, Jessica. Vale. Gracias. Que vaya muy bien. Chao.